Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a este directo, un directo más. Hoy vamos a hablar con Ricardo Remón, que pasó por el entrenamiento, ¿no? De escala y el entrenamiento también para, aprender, ¿no? Para aprender básicamente a negociar, a hacer negocios. Y bueno, él hizo un cambio porque él era veterinario y después se hizo profesional de las ventas B2C y ahora B2B. Así que los vamos a conocer. ¿Qué tal, Ricardo? Hola, muy buenas. ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Bien, un poco nervioso, la verdad. Esto de las entrevistas es algo nuevo y bueno, pero vamos. Supongo que será más fácil que cuando tratamos con tiburones en algunas reuniones y estas cosas. Seguro, seguro que sí. Bueno, en primer lugar, me gustaría dar un poco el contexto, ¿no? Y explicar, y que, bueno, que explicaras un poco quién es Ricardo, ¿vale? Y cuál es su trayectoria. Ya hemos comentado que fuiste veterinario, pero bueno, Fui, tuviste también otros negocios, ¿no? sí. Ujú. Yo, bueno, cuando terminé veterinaria, pues estuve un tiempo como como en formación de personal investigador en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Investigar en España es llorar, me fui a la empresa privada. Después pues, cometí un error que fue aprobar las oposiciones. Ya haber hecho veterinaria lo empecé a considerar un error porque siempre me había gustado el mundo empresarial. Y bueno, pues después he tenido negocios míos, he tenido dos consultas veterinarias que las pasé cuando empecé a dedicarme a esto. He tenido una granja de pollos, he tenido una fábrica de cerveza artesana. Pero bueno, porque hubo un tiempo en que me gustaba mucho emprender y después dedicarme a emprender otra cosa. Y ahora ya decidí tranquilizarme, me formé mucho en el tema de la bolsa y me centré en temas financieros. Un día descubrí la profesión de closer que no sabía que existía y después de estar bastante tiempo trabajando en B2C, bueno, bastante relativamente, porque ya te digo que hice la transición mayorcito, Ujú. pues me formé en B2B en escala. Ya había hecho cosas en B2B, pero un poco con los conocimientos que tenía de B2C. Y antes de escala, ¿qué es lo que más te costaba a la hora de encarar una reunión con un inversor, con un empresario? ¿Qué es lo que más te costaba? Pues mira, a mí lo que más me costaba era, porque claro, yo sabía que él sabía muchísimo de su negocio. Y aunque yo me preparaba y sobrepreparaba y hacía todo lo posible, siempre tenía ese temor a que me pillasen en un renuncio. Era lo que más me preocupaba. Y por otro lado, como siempre en las reuniones yo iba por la parte financiera, me preocupaba el poco conocimiento que muchos empresarios, o sea, es que no tienen educación financiera ninguna, parece mentira, gente de mucho éxito y no son capaces de entender algunos tipos de productos o algunas posibilidades que hay, ¿no? Entonces, eso me sorprendía mucho al principio y me preocupaba. Después, bueno, pues ya me lo fui planteando de otra manera y ya luego bastante más tranquilo. Y después de tantos años, ¿no? Como profesional, ya sea como eso, ¿no? De las ventas, llevas, bueno, muchísimo tiempo, ¿no? Sí, ¿Qué es lo que ujú. te hizo apuntarte a un entrenamiento cuando tú se supone que ya te reunías con empresarios, que ya sabías perfectamente cómo hacer una reunión, o eso te pensabas, claro. Pues porque realmente tampoco tenía tanta experiencia en B2B. O sea, cuando iba yo en B2C estaba absolutamente tranquilo y relajado y tal. Y cuando iba a una reunión con empresarios, notaba que me faltaba algo, que me faltaban herramientas, ¿no? Entonces, bueno, por otro lado, a la persona que ha organizado Scala y que no la voy a nombrar porque no quiere protagonismo, pero bueno, la persona que lo ha organizado, ya estuve a punto hace 2 años de formarme con ella y bueno, tuve mala suerte, tuve una cirugía de una hernia y en aquel momento las primeras sesiones eran presenciales, me las iba a perder y decidí esperar. Y ahora cuando surgió la ocasión, pues me lancé de cabeza, vamos, lo tenía clarísimo. Además, en estos años, porque yo creo que habían pasado 2 años desde esa edición pionera, pues muchos compañeros que se habían formado ahí,
tengo bastante contacto con ellos y vamos, todos me lo aconsejaron. He visto el cambio que han dado, que ha sido, bueno, no quiero decir lo de cambio cuántico, que siempre estamos diciendo lo del cambio cuántico, pero ha sido espectacular, ¿vale? Entonces, vamos, yo ya estaba decidido, pero eso ya me acabo de decidir más todavía. Y tú ahora mismo estás vinculado en el, bueno, en el entorno, ¿no? De la inversión. ¿Cómo son esas negociaciones para convencer, entre comillas, a un empresario para invertir o a un particular? Bueno, mira, yo trabajo con una entidad anglosajona porque no tiene nada que ver con cómo es el funcionamiento de... Es que no puedo decir el nombre porque no se publicitan, es todo boca a boca. Eso es una condición que tienen también, ¿vale? Entonces hacemos dos cosas. Captar dinero de gente que quiere invertir su dinero simplemente y obtener un rendimiento y financiar proyectos. Financiar grandes proyectos industriales. A partir de 10 millones de euros, digamos. Aunque, bueno, si les gusta mucho, se puede bajar un poquito. Entonces, ya te digo, todo ha sido y es boca a boca y son cosas que van surgiendo, en cierto modo, por casualidad. Ahora ya no. Ahora me conocen y todos los días me entran pues, entre 5 y 6 propuestas a veces 7 de proyectos que la mayoría no pasan mi filtro. Ya directamente yo los rechazo. Porque un filtro importante que tenemos es que no sean lesivos para el medio ambiente, que sean neutros y si son favorables, mucho mejor. En el caso de que sean muy favorables y les guste mucho a la dirección, al CEO, porque lo lleva todo personalmente, la decisión de qué proyectos se financian o no y siempre está presente en las reuniones presenciales aunque se haya hecho toda la tramitación, todos los Zoom que haya hecho falta, siempre el CEO está presente en la reunión final para decidir si sí o si no. Claro. ¿Y cómo son Siempre. ese tipo de reuniones? Pues ¿Son ya, en equipo? ¿Cómo las sí, haces? son en equipo, son en equipo, son en equipo. Normalmente, pues, está el CEO, estamos, porque estoy yo y otros dos agentes, depende, pues, el agente que haya contactado con la empresa, estamos uno de ellos. Hay una persona que es muy técnica en todo el tema de legalidad, fiscalidad y tal, está presente allí también. Y si hace falta, pues si necesitamos, aunque no sean parte de nuestro equipo, pero sí del grupo, pues un ingeniero especializado en un tema o en otro, en fin, depende un poquito de esto. Entonces, en esa mesa, digamos que tenemos o sea, que tenéis al, bueno, al técnico, ¿no? En tu caso sería como consultor, ¿no? O Sí, yo facilitador. consultor en los temas financieros, básicamente. Ujú, claro. ¿Y qué es lo que aprendiste en la formación de Scala que no te habrías imaginado poder aprender? Bueno, pues me imaginé, digo, aprendí que no me había imaginado a nivel técnico una serie de instrumentos que están disponibles por ahí por el mundo, que encima la mayoría son gratuitos, que o los había ido a nombrar, pero para el B2C no me habían hecho falta y no había profundizado, o que ni siquiera sabía que existían. Y te proporcionan a la hora de organizar una reunión, o sea, es que casi te dan todo hecho, bueno, te dan todo hecho, te dan todo lo que tienes que hacer, luego tienes que hacer un trabajo de preparación muy grande, evidentemente. Pero eso ya te digo, por una parte eso, luego por otro lado a nivel mental, Un yo segundo, ya, por una parte estamos hablando de la parte de la preparación, ¿no? sí, Vale. de Ujú. la A la hora de preparación, prepararte una reunión, viste que habían herramientas que no conocías que te ayudaban a encararla, ¿no? no, pero además brutales, o sea, y ya te digo, encima gratuitas, o sea, es que es un mundo que desconocía o conocía una pequeña parte. Luego lo que aprendí es, bueno, la importancia de la mentalidad, de que te pueden tener en una reunión las horas que haga falta y no darte ni agua y estar allí al pie del cañón y dices, si tú aguantas, yo aguanto. Eh,
a profundizar capa por capa, porque a veces lo que en principio necesitan o te dicen que necesitan o por lo que te han llamado es muy superficial. Y llegar realmente a saber lo que el empresario necesita, que a veces no lo sabe ni él, porque nos ha pasado, ¿no?, con estos instrumentos que te digo, demostrarle, dice, mira, es que tu problema no es este que estás diciendo, es este. Entonces, profundizar capa por capa hasta llegar al fondo del asunto. Y luego, bueno, hemos aprendido habilidades psicológicas desde, yo qué sé, desde el tipo, por el tipo de fisonomía, se obtiene ya una cantidad de información espectacular, que Sí, son también por la cosas. forma de la cara, ¿no? Sí, Que te refieres a- por la forma de la cara, por ejemplo, temas posturales, luego temas de colocación en la mesa, que a veces parece que no tienen tanta importancia y tienen muchísima importancia. O sea, y sobre todo hemos aprendido la importancia de tener siempre una alternativa. O sea, para mí eso es fundamental. El tener una alternativa, tanto un plan B para este empresario como una alternativa con otro empresario de la competencia y decirle, bueno, entiendo que esto no te interese, pues mañana tengo una reunión con este y a veces a partir de ahí sí le interesa ya. Y también otra cosa que para mí es importante porque, bueno, yo tengo un carácter, soy muy tranquilo y muy pacífico, pero llega un momento en el que me alteraba, ya casi eso, ¿no? Ujú. Y a lo mejor para mí también es importante saber el momento en el que hay que levantarse de la mesa, porque hay veces que hay que levantarse de la mesa. ¿Te refieres a clientes complicados, a clientes difíciles? A clientes que solo quieren sacarte información, pues te das Ujú. cuenta de que solo te quieren sacar información. A clientes que piden imposibles, que, oye, siempre lo lógico en una negociación, aunque hay muchos tipos de negociación, es el win to win, donde ambos ganan. Está claro que no va a ser nunca el 50%, 50%. Vale, lo entiendo. Tú quieres ganar un poquito más, no pasa nada. Ahora, no pretendas tomarme el pelo que no tengo porque no te lo voy a consentir y ya está. Y también eso para mí ha sido muy importante. Ujú. O sea, porque hay que, es lo que te decía antes, a veces hay reuniones que se prolongan y que sabes que simplemente es una técnica de desgaste y tal, pero ves que en el fondo se va a llegar a algo. Y Claro. simplemente quieren obtener algo más de ventaja. Pero cuando ves que lo único que quieren es eso, o sacarte información, o tener, o tener una ventaja brutal frente a lo que tú le estás ofreciendo, entonces, pues mira, lo siento, no te podemos ayudar, quedamos como amigos en cualquier momento en que me necesites, pero ahora me voy porque esto no va a ningún sitio. Sí, Y lo eso, que te enseña es a ser más efectivo, ¿no? efectivamente. Bueno, Ujú. ya te digo que a nivel de los proyectos que llegan, yo ya cribo el 90%, ya les digo que no directamente con la documentación inicial que me han enviado, ¿no? Y eso ahorra mucho tiempo, porque antes de hacer la formación profundizábamos lo posible un poquito en todos, para ver si en el fondo había algo, y era una pérdida de tiempo tremenda. Tremenda porque, bueno, porque mucha gente, sobre todo cuando son proyectos nuevos, hay mucha gente que quiere sacar un gran proyecto sin arriesgar ni un solo euro suyo. Claro, Y entonces dices, vamos, si tú no te fías de tu proyecto, no me voy a fiar yo. Porque claro. si te fías de tu proyecto, yo he visto casos que han hipotecado su casa, querían hipotecar su casa, luego no ha hecho falta, pero lo querían hacer porque estaban convencidísimos de lo que iban a hacer. Entonces, Ujú. es Y eso. hablemos un poco más sobre actualmente lo que haces, ¿no? Porque, bueno, antes comentábamos, ¿no? Que, bueno, estás en negociaciones bueno, de varios, bueno, incluso varios millones de euros, ¿no? Sí. ¿Cómo suelen ser? ¿Cómo os cuesta mucho llegar al decisor? El decisor está entre bambalinas, no sé, ¿cómo suelen ser? Mira, en las experiencias que hemos tenido nosotros, ha habido de todo, como en botica,
pero normalmente el decisor está presente desde el principio. Cuando son cantidades realmente importantes, el decisor está desde el principio. Es más, incluso hemos llegado a tener reuniones en las que solo estaba el decisor. No quería ni su ayuda técnica, ni su ayuda financiera, ni su ayuda de nada. Pasa pocas veces, pero muy recientemente nos ha pasado con un proyecto muy interesante de reciclado y tal. Y bueno, y en otros casos, ya te digo, yo creo, salvo en la reunión preliminar, que a veces no está, en la reunión preliminar, en la primera que se hace, que a veces es posible que no esté, generalmente en estos proyectos grandes siempre está presente. Siempre está presente. Y Porque Ricardo, se ¿qué es juega lo que...? mucho. Sí, disculpa. No, digo que se juega mucho y quiere Claro, claro. controlarlo. Sí, es normal que esté el decisor solo para que, bueno, esa será para que nadie pueda influir en su decisión, ¿no? Que sea justo él solo el que tiene que desembolsar y que esté muy claro, ¿no? Y Ricardo, yo tenía otra pregunta y es, en este tipo de reuniones, ¿no? Bueno, de tan alto valor, ¿qué es lo que has podido aplicar de lo que aprendiste de Scala? ¿Qué es lo que has podido ya aplicar a día de hoy? Es que se puede aplicar todo, o sea, desde el primer día. Desde la primera sesión puedes aplicar ideas y herramientas. Entonces, eso, vamos, para mí es una de las cosas que más valor ha tenido, porque todavía muchas de estas negociaciones que te comento se han desarrollado a la vez que yo estaba haciendo la formación, que por eso no he asistido en directo a todas las sesiones que quería, que para mí es muy importante, pero a veces no he podido. En fin, Ujú. y es que o sea, es tal cual lo ves, acaba la sesión y ya lo puedes aplicar. Y para mí eso ha sido fundamental. Y una de las cosas a nivel particular que me ha gustado mucho es cómo tratar con tiburones, por ejemplo. O sea, con los auténticos o los del colmillo torcido también les llamo yo, ¿no? Con los que buscan eso, solamente su ventaja y tal. Y realmente cuando les demuestras que no quieres aprovecharte de ellos, sino que de verdad les vas a ayudar, de tiburón pasan a sardineta o por lo menos a atún. No, es cierto, Sí, sí, sí. es un cambio que se capta inmediatamente, porque a veces les cuesta entender lo que se les está ofreciendo, ¿no? Porque ya te digo que aunque es financiación, no tiene nada que ver con la financiación de un banco español. O sea, aquí ni tienes que hipotecar nada ni nada, es siempre un traje a medida y se crea para cada proyecto industrial. Si tú ahora quieres hacer una fábrica yo qué sé, de semiconductores, por ejemplo, por decir algo que se me ha ocurrido, o sea, lo que va a hacer que tu proyecto lo aceptemos o no es el valor del proyecto que tú nos presentes en 10 o 15 folios. Y otros 10 o 15 folios diciendo cómo vas a ganar dinero. Y Ujú. eso es lo que vale. O sea, aquí no hay que hipotecar nada, ni tal, ni cual, porque se hace, ya te digo, un traje a medida y se crea realmente un fondo de inversión específico para cada proyecto. Cada proyecto. Ujú. Y tú que estás tan en contacto, ¿no? Con directivos de venta, con directivos, con CEOs, con financieros, ¿tú qué le recomendarías a ese profesional que piensa que ya lo sabe todo, ¿no? Que ya él ya lleva una trayectoria, que no le hace falta saber nada más? Hombre, pues yo lo primero que les recomendaría es que haga un barrido mental, quite toda la suciedad que tiene dentro de la cabeza, porque evidentemente no lo sabe todo, nadie lo sabe todo en ningún tema. Mira, ya te he dicho que yo me he formado mucho en bolsa. Dentro de bolsa me he especializado en lo que son las opciones financieras y dentro de las opciones financieras hay 25 estrategias básicas que a su vez tienen derivaciones y yo trabajo de una de las estrategias básicas 2 o 3 derivaciones y por Ujú. eso obtengo resultados, porque estoy especializado en esto. Entonces, lo primero que hay que hacer es formarse. O sea, entonces lo que les recomendaría es que se formasen
¿Con quién? Hombre, pues ya que estamos hablando de escala, yo creo que es la formación ideal. ¿Para quién? Pues para quien ya está trabajando en B2B y no está obteniendo todos los resultados que quiere, para quien quiera trabajar en B2B, para los compañeros que estén en B2C, aunque no tengan claro que vayan a pasar nunca a B2B, van a obtener una cantidad de ayuda espectacular a la hora de hacer el trabajo que hacen actualmente, y además seguramente les picaría el gusanillo. Les picaría el gusanillo porque no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Es un mundo, las negociaciones son más lentas, se alargan más. O sea, aquí no se hacen cierres en una llamada como hacíamos o hacemos en B2C, Claro. pero merece la pena. Y luego económicamente, pues también merece la pena. Ujú. Bueno, yo sé que hay compañeros en B2C que ganan muchísimo dinero, pero a cambio su trabajo no es escalable. O sea, si Claro. tienes que hacer 10 llamadas al día, son 10 horas de trabajo diarias. Esto te permite un ritmo muchísimo más relajado. Una medida que tomé hace un mes es que ya solo me he aplicado a mí mismo la jornada laboral de 4 días. No he Ujú. llegado a la de Tim Burton, a la de Tim Ferriss de Diferentes. 4 horas, Vale. pero sí la de 4 días. Ujú. Entonces, es, Sí, es porque así. aunque no sean en términos de rentabilidad, sino que también tengas en cuenta acortar el proceso de ventas de B2B, eso ya es rentabilidad, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Ujú. Y luego, por otro lado, también se lo recomiendo a cualquier empresario o emprendedor. Porque aunque solamente un porcentaje pequeño de su tiempo se dedique a la negociación, siempre va a tener que negociar. O sea, siempre. Un CEO, un director comercial, incluso un director de recursos humanos, yo qué sé, pues a lo mejor tiene que contratar una empresa de trabajo temporal. Entonces, ya te digo, a todo empresario o emprendedor es una formación muy importante porque la negociación va a estar siempre presente en cualquier negocio. Entonces, para mí, ya te digo, es muy, muy importante. Para todo este grupo de personas, en principio. Por Sí, porque supuesto. hay CEOs, Dime, sí, dime, porque dime. hay CEOs que quizá pues no dicen, bueno, pues, ¿para qué tengo yo que aprender a negociar si mi trabajo está en aprender a hacer cosas sobre el negocio, ¿no? Pero no se dan Claro, cuenta de eso, ¿no? claro, efectivamente. Y de hecho, ha pasado algo que he Perdona, crecido y sí, 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 no. y Sí, has sí, dime, dime. desaparecido y me he quedado ahí. No, te decía, no sé si se me oye. Sí, disculpa, sí. Sí, sí, dime, No, dime. no, no, lo que te decía es lo que siempre, un CEO, sobre todo en según qué proyectos, realmente va a tener que negociar, eso es evidente. Porque si es, mira, ahora estamos también con un proyecto de reciclaje de barcos y tal, o sea, son negocios que el CEO tiene que estar presente en las decisiones. No te puedes fiar sí te puedes fiar, pero la decisión final la tiene que tomar él y para eso tiene que estar en la negociación. Sí, 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 completamente. Y además es que para hacer escalable un negocio hace falta saber negociar, ¿no? Eso Efectivamente. es fundamental. Es que te estoy Bueno, no, es que te estoy perdiendo y no se te oye.
Disculpa, que he perdido la conexión. Sí, sí Sí, me sí, sí. Disculpa, sí, estamos hablando de eso, ¿no? Que aprender a negociar es fundamental para escalar negocios, ¿eh? Disculpa, pero que entre internet, bueno. para cualquiera que se quiera dedicar al mundo empresarial, es una habilidad más que tiene que dominar. Ujú. Sí, Y yo creo que no de las menos importantes. sí. Y el tema de la psicomorfología, ¿no? El saber aprender los rasgos faciales para encarar bien una reunión, no tanto en la parte de preparación como de, bueno, que es información, ¿no? Y al final es poder. Efectivamente. Hombre, Así ya te que, digo, eso es una parte pequeña de la formación, pero súper interesante. claro, Súper sí, sí. interesante. Bueno, si quieres ver, bueno, le hablo ya al que lo esté viendo, ¿no? Que Vale, si queréis estar en el congreso el día 5 y 6 de octubre, un congreso donde hablaremos sobre psicomorfología, sobre la forma bueno, por qué compran los clientes, por ejemplo, con Luis Font, ¿vale? Cómo construir, por ejemplo, los argumentos comerciales desde el cerebro del interlocutor, con José Juan Romero y Roberto Pérez, protocolo también, las palancas de LinkedIn con Tony, también, bueno, temas de productividad, psicomorfología, no, morfopsicología, perdona, después comunicación asertiva y por último, pues bueno, pues Nuria Franco nos hablará de dejar de vender y empezar a hacer negocios, ¿no? Así que bueno, en primer lugar, disculpad por este error técnico, pero bueno, espero que hayáis aprendido muchísimo. Muchísimas gracias, Ricardo, por estar aquí dando bueno, tu opinión sobre el curso, pero bueno, gracias a ti, ya lo has implementado, ¿no? gracias a ti, por supuesto. Muchas gracias por todo, Ricardo. Muy Bueno, bien. al resto, muchísimas gracias. Y si tenéis alguna pregunta sobre eso, ¿no? Sobre ventas, sobre negociación que queráis hacer, disculpad también a vosotros por, por este error de 2 minutos. Bueno, veo que ninguno. Bueno, muchas gracias y nos vemos en otro directo. Así que, bueno, que paséis un buen día. Hasta luego. Hasta luego.